¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes en la televisión pública. Qué placer saludarlos y tengo que aclarar algo porque hoy me llegaron, no solamente a mí, a mis compañeros del aire, a los que están en producción, mensajes preguntando, che, ¿es cierto que hoy habla la vicepresidenta en Desiguales? Porque circuló este flyer que yo quiero decir es fake. Digo, esto no va a ocurrir. Insisto que nos encantaría que pase, ¿eh? La vicepresidenta está invitada a Desiguales. Cuando quiera puede venir a nuestro living, podemos ir a entrevistarla con un móvil de televisión pública. Pero aclaro que esto no lo armamos nosotros, no sabemos quién ni con qué intención viralizaron esta fake news que, insisto, a todos hoy nos llegaron al menos 20 mensajes preguntando si esto era real, producciones de otros canales atentas a lo que iba a ocurrir. Bueno, no va a estar Cristina en Desiguales, pero agradecemos al menos que estén atentos a lo que ocurre en esta pantalla y a esta hora. Dejando de lado la mentira que circuló y que nos encargamos de desmentir, hoy hubo un tema político-social que copó la agenda mediática y también parte, bueno, de la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Hablo de lo que pasó en la legislatura, de este acto impulsado por la candidata a vicepresidenta, actualmente diputada nacional, Victoria Villarruel, en lo que ella decía era para homenajear a víctimas de terrorismo. La verdad hay muchas cosas para mencionar en torno a esto, porque ayer lo decía Mario Weinfeld, ¿no? Bueno, se debate hoy en el medio de una campaña electoral si se responde o no a un hecho como este. Mario decía callar nunca. Estela de Carlotto dijo hoy a la mañana, yo a esta mujer no le voy a responder porque lo único que quiere es que yo le responda, es lo que está necesitando. Esto que están viendo son imágenes de lo que pasaba hoy en las afueras de la legislatura porteña, cuando a las 5 de la tarde se estaba dando este acto. Luciana Bertoia estuvo en la legislatura, en minutos nada más nos va a contar qué se vivió ahí adentro. Y insisto, hay varios puntos para hablar porque nadie puede medir el dolor del otro. Digo, ante una víctima, la familia de una víctima, y la escuchaba hoy a Victoria Montenegro, nieta restituida, legisladora, diciendo, yo no voy a medir el dolor del que tengo enfrente o el que tengo al lado. Porque es válido, porque lo entiendo, porque es triste, sin ninguna duda. El interrogante está en qué hay detrás de un acto como este en la legislatura porteña, donde Victoria Villarruel, sentada frente a un montón de micrófonos, dice, nos quieren censurar. Yo creo que está bastante amplificada su voz, por el contrario. ¿Y qué se busca desde un lugar de candidata a vicepresidenta? Digo, detrás de un acto en el que hablaron familiares de víctimas de grupos armados, como pudo haber sido Montoneros o ERP en los años 70, ¿se está buscando la impunidad de los genocidas? ¿Se está buscando que nadie esté preso por delitos de lesa humanidad? Porque lo que hay acá, entiendo yo, ni siquiera es negacionismo. Es una reivindicación. Digo, no es negar lo que pasó, sino que es decir que estuvo bien, que estuvo justificado y que tendría que volver a pasar si la patria lo demande. Con lo cual ni siquiera es negar, es reivindicar, es poner en un lugar de, bueno, es lo que se necesitaba en ese momento. Victoria Villarruel, como contaba Lu Bertoia en su biografía no autorizada hace un par de días, ha defendido a genocidas, ha ido a visitar a la cárcel a Videla, y esto no lo digo yo, no lo dice Luciana, lo dice la propia Pando, porque en la familia, en el partido militar también hay internas. Y si les parece, repasemos lo que decía, no hoy, que ya la vamos a escuchar, Victoria Villarruel, sino hace unos años en el programa de Mauro Viale. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde recurso pone al golpe usted el 76? ¿Dónde pone al golpe? ¿En qué lugar lo pone en la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Claro, no hubo terrorismo de Estado porque todo lo que ocurrió es lo que había que hacer, era lo que el Estado tenía que hacer en ese momento. Eso es lo que piensa Victoria Villarruel. Insisto, hay que mirar de cara al futuro porque el clima social y político, quizás no solo en la Argentina, sino en el mundo, habilita este tipo de discursos, ¿eh?
No es casualidad, esto no ocurrió hace 5, 10 o 15 años, está ocurriendo ahora, en el 2023. Y de hecho, repasemos lo que dijo Victoria Villarroel, insisto, hoy en un acto organizado en la legislatura porteña. Vinimos a reivindicar a las víctimas del terrorismo. Vinimos a darles voz a los que no la tienen. ¿Quién podría oponerse al homenaje a unas víctimas inocentes si no fuera que es cómplice o es parte de los que ponían bombas, secuestraban, asesinaban y derramaban la sangre de estos inocentes? Volver a poner a las víctimas como si fuesen lo que realmente le preocupa a Victoria Villarroel en este momento es mentira. Y en otro momento, aparte, ella dice, bueno, no pudieron tener verdad y justicia. Si hubiese habido un Estado de Derecho en la Argentina, quienes cometieron alguno de estos atentados con víctimas fatales tendrían que haber sido detenidos, enjuiciados bajo la ley penal argentina, digo, con las garantías que ofrece un Estado en una democracia. Eso no ocurrió porque lo que hubo fue terrorismo de Estado. Hubo secuestros, hubo torturas, hubo un plan sistemático de desaparición de personas, hubo el robo de bebés, niños, que algunos de ellos aún siguen sin saber su verdadera identidad. No hubo un juzgamiento a la altura de un Estado de Derecho, que posiblemente le hubiese dado a estas personas que, insisto, no estoy midiendo dolores, no estoy diciendo que no hayan sufrido y que sigan sufriendo hasta el día de hoy la muerte de un familiar. Pero no se realizó el camino correspondiente para que se haga una justicia como lo indica la ley en nuestro país. Sino que lo que hubo fue un Estado en el que al otro había que exterminarlo, hacerlo desaparecer, tirarlo al Río de la Plata para que muera ahogado. Eso es lo que se hizo. Eso es lo que Victoria Villarroel dice que está bien. Ni siquiera niega. Es lo que había que hacer. Insisto, es candidata a vicepresidenta, ¿eh? Porque hablamos mucho del fenómeno de Milei. Y de hecho Milei, le revisaba su Twitter hace un rato, no dijo nada sobre esto. Se dedica a hablar de economía y de otras cosas. Entonces, ¿qué rol viene a ocupar Victoria Villarroel en la fórmula de la Libertad Avanza? Cuando fueron al canal TN a hablar los candidatos el día después de las PASO, el único que habló con su candidata a vice fue Milei. No lo hizo Sergio Massa, no lo hizo Patricia Bullrich. Y de hecho, cuando se tocó el tema defensa, servicios de inteligencia e iglesia, la que respondió fue ella. Cuando se habló de subsidios del Estado a la iglesia, por ejemplo, le agarró la mano a Milei y dijo, yo acá respondo, no, la iglesia no se toca. Esa guita no se toca. Y ella se encargaría, dice Milei, de la defensa, seguridad interior y servicios de inteligencia. Ojo, digo, está claro lo que se viene a proponer. Quizás desde la economía a veces nos confunden un poco, ¿no? Porque es difícil comprenderlo. Pero en este caso me parece que el plan es muy sincero. Aunque haya dirigentes de la Libertad Avanza que dicen nadie en nuestro espacio reivindica a Videla. Nadie está de acuerdo con lo que pasó en la última dictadura. Yo lo tengo bastante en duda, la verdad. En minutos nada más vamos a hablar en el Living de Desiguales con nietos restituidos, con hijos desobedientes, como se hacen llamar desde una agrupación cuyos padres son represores de la última dictadura. Y viene también Miriam Bregman a hablar hoy aquí al estudio de Desiguales. Dejo este tema de lado por un rato solamente para meternos en los que nos va a contar Nico Fiorentino. Tiene que ver con Juntos por el Cambio. Tuiteó Esteban Bullrich, por ejemplo, respecto a esto. No vi que Patricia Bullrich haya dicho algo hasta ahora. Pero sí, Patricia Bullrich sale a nombrar posibles integrantes de su gabinete. Digo posibles porque todo puede cambiar y aparte nadie sabe si va a ganar o no. Ahora, lo que sí es real es que Patricia Bullrich cada vez que intenta explicar algo, ya sea una medida, ya sea lo que va a hacer con la economía, con las retenciones, no se le entiende nada. La pregunta es, ¿quién la asesoró o qué le quisieron decir para que haga esta propuesta? Escúchenla, en TN, díganme después si ustedes entienden algo. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano
su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo, y voy a otro y me mira el algo pie, holístico, integral. Algo holístico, integral. Pero ¿quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, del devastamiento al progreso. A cargo de un ministro. A cargo de alguien que no te lo imaginas. No entiendo, decía el colega, yo tampoco. La verdad, no se entiende si es una filosofía de vida o si es efectivamente una especie de jefe de gabinete holístico que va a hacer algún tipo de trabajo espiritual. Y Bullrich hablando de alegría. Antes era todo o nada, antes era conmigo esto se acaba, ahora vamos a pasar del sufrimiento a la alegría. Me suena a otro tipo de campaña. Veremos esto cómo se traduce en lo que nos va a contar Nico Fiorentino. Y por supuesto vamos a hablar de economía, porque tiene que ver con la campaña. Javier Milei viene tirando una propuesta tras otra, salen a responderle siempre del otro lado, viene marcando la agenda. Flor nos trae qué le propusieron los referentes económicos de cada partido a empresarios y viceversa. Y viene José Urtubey, industrial, dirigente en su momento de la Unión Industrial Argentina. Bueno, para hablar justamente de esto, el bono también, ¿se va a pagar, no se va a pagar? ¿Qué pasa ahora en el sector privado con respecto a esto? Lo charlamos en un rato nada más. Me voy ahora para el living, los saludo a mis compañeros que los veo de pasada, pero me voy para el living. Caruso no está, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Caruso está de vacaciones merecidas, pero les decía, el tema del día, y con ganas de escuchar a quienes nos acompañan en este momento, voy a ir por orden. ¿Por dónde arranco? ¿Por acá o por acá? ¿Qué prefiere? Él dirá lo que quiera. Vamos con, por acá entonces, con Guillermo Pérez Roysenblit. Él es un nieto restituido, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Está Analía Kalinek, integrante de Historias Desobedientes, hija de Eduardo Kalinek. Y Carlos Ocharli Pisoni, hijo de desaparecidos, integrante de la agrupación Hijos. Gracias a los tres por haber venido. Si les parece, antes de arrancar nosotros, le voy a dar la palabra a Luciana, que estuvo hoy en la legislatura. Estuviste en este acto, Lu. ¿Cómo se vivió desde adentro? ¿Qué nos podés contar vos? Que venís aparte estudiando mucho a Victoria Villarroel. Bueno, estuve adentro y estuve afuera, ¿no? Lo que primero que podemos decir es que Victoria Villarroel está muy envalentonada, como estuvimos viendo, que lo que planteó es que existe una mirada parcial sobre los años 70 y habló de la impunidad de los agresores de estas víctimas del terrorismo a las que ella quiere homenajear. Traducción de esto es, si llegamos al gobierno, ojo que no solamente puede haber juicios, o bueno, veamos qué pasará con los juicios de lesa humanidad, lo que puede haber es juicios a los militantes de los años 70, ¿no? El acto fue bastante corto, sí con mucha presencia, había mucha presencia de jóvenes, también de los sectores claramente tradicionales de la familia militar, alguna presencia más exótica como Jimena Tesanos Pinto, la vecina de Cristina Fernández, que aprovechó para decir que pone en tela de juicio el número de los 30.000. Y en paralelo, les diría que antes del discurso de Victoria Villarroel, lo que hubo fue una respuesta por parte de los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales, los partidos políticos, en las calles, ¿no? Hubo un acto con dos documentos distintos, uno brindado por la Mesa de Organismos y el otro por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y yo diría que con grandes puntos en común que tienen que ver con caracterizar esta etapa y lo que propone La Libertad Avanza como una avanzada reivindicadora de la dictadura. No negacionista, sino reivindicadora de la dictadura. Ahora, Lu, ¿qué pasaba con lo que tenía que ver con la militancia? Porque entiendo que además el rol de Lucía Montenegro, una legisladora no muy conocida públicamente, ahora sí con un poco más de volumen político después de esta situación, fue complicado con el tema de cubrir la prensa que estaba en la legislatura el acto, decir que había censura y bloqueo cuando estaban todos justamente queriendo entrevistar
entrevistarlas. ¿Cómo era el clima? Bueno, el clima, básicamente lo que pasó fue que ayer o antes de ayer, cuando empezamos a preguntar cómo se iba a cubrir, nos decían, bueno, vengan a la legislatura, se acreditan y entran. Un rato antes del acto recibimos la mayoría de los colegas un mensaje diciendo que quienes iban a acreditar eran los integrantes del despacho de Lucía Montenegro, que es una de las diputadas de La Libertad Avanza y quien de alguna manera hizo como maestra de ceremonia, como quien le abre la puerta a Victoria Villarroel a esta actividad. Así que sí, el clima fue ese. Victoria Villarroel habló de negacionismo, ¿no? Esa fue la respuesta también a la reacción del movimiento de derechos humanos. Dice, bueno, ustedes están negando a lo que ella denomina víctimas del terrorismo. ¿Ustedes están negando efectivamente que existan víctimas de lo que tuvo que ver con la lucha armada? Te lo pregunto porque es una pregunta que le hicieron a Vicky Montenegro y su respuesta en cuanto a no existe la vara del dolor me pareció bastante acertada. A mí me parece también justamente lo mismo. Estoy con Vicky en esto. A mí no me parece que pueda medirse a quien le está doliendo más o menos la muerte de un familiar, de un padre, de un hijo, de una madre. La verdad que no considero que base la discusión por ese lado. A mí lo que me parece es que se está de alguna manera utilizando estas muertes como para desde ahí intentar plantar un negacionismo falsamente tratando de reivindicar a estas muertes, a estos fallecimientos. ¿Vos, Guillermo, ves directamente un proyecto político a aplicar en caso de que La Libertad Avanza gane las elecciones? Indudablemente ya tienen decidido qué va a hacer con la política de derechos humanos. Si no, no estaríamos discutiendo esto, si no, no estaría intentando plantar bandera en la legislatura porteña. Que dicho sea de paso, a mí me parece que también mucho de esto cuenta con la responsabilidad de las autoridades de la legislatura. Estamos hablando de una institución democrática y permitir ese uso que se le dio hoy a la legislatura porteña también tiene cierta responsabilidad política de parte de quienes hoy son las autoridades. Charly, vos veías venir esto, y no te lo preguntabas como persona, sino quizás como agrupación, como hijos, porque lo que charlaba hoy con algunos representantes de organismos de derechos humanos es, algunos lo veíamos venir en el sentido de, che, esta va a ser una propuesta, Victoria Villarroel es el partido judicial, no toda la familia militar, perdón, pero sí una parte, y estas propuestas se venían como sintiendo por debajo. ¿Vos qué percibías? No, creo que sí es cierto que hay un sector de la ultraderecha en la Argentina que siempre ha existido, pero lo que no veíamos es que sea el sector más votado de los partidos. Creo que nadie se lo esperaba, ni ellos mismos. Sin duda también hay que preguntarse cuántos de esos votantes de Milei realmente sostienen este plan de gobierno que está proponiendo Victoria Villarroel del olvido, el negacionismo y hasta de la apología del delito, porque hoy ya es apologista del delito. Yo creo que no todos los votantes de Milei, por eso también hago un llamado a todos quienes votaron a Javier Milei para que sepan realmente cuáles son sus verdaderas propuestas. Ayer Sergio Massa hablaba de las propuestas de ambiente, la propuesta de salud con la venta de órganos que tiene Javier Milei. Me parece que hay que agregarle las propuestas que tiene Victoria Villarroel para desalojar a los organismos de la ex-ESMA, para indultar a todos los genocidas, porque el problema no es que ella sea hija de genocidas. Su papá participó del Operativo Independencia, volvió herido del Operativo Independencia, su tío actuó en el centro clandestino El Vesubio, no fue juzgado porque fue declarado insano, si no estuviera en la lista de 1.100 condenados. El problema es que ella defienda eso, ¿no? Entonces, cuando ella habla de la memoria completa, a nosotros nos gustaría saber cuál es la memoria completa. Nosotros queremos preguntarle, ¿dónde están los hermanos que busca Guillermo en Abuelas? Ellos lo saben, ella estaba ahí, hablaba con su tío, con su papá, ella iba a visitar a Videla, a Echecolás, ella sabe. Mucha información tiene ella de dónde están los cuerpos de mis viejos, los cuerpos de los viejos de Guille, dónde están los hermanos que hoy están vivos fundamentalmente. Entonces, a los votantes de Milei, decirles si están convencidos de tener una vicepresidenta
que no defienda la democracia, que no defienda los derechos humanos y que defienda a quienes violaban mujeres en los centros clandestinos y a quienes robaban los bebés? Es una pregunta que nos hacemos también. Analía, lo que dice Charlie se relaciona directamente con tu historia, ¿no? Él dice, ella no tiene la culpa de ser hija de quien es, sobrina de quien es. Vos sos hija de una persona que está detenida justamente por este tipo de delitos. ¿Qué sentiste hoy? Sí, primero que es muy fuerte estar sentada con Charlie. Me parece que es la primera vez que coincidimos en un programa. ¿Por qué? Mi papá es uno de los responsables de la desaparición de los papás de Charlie. Mi papá fue condenado por crímenes de lesa humanidad en el circuito atlético Banco y el Olimpo, que es donde están desaparecidos los papás de Charlie. ¿A vos qué te pasa, Charlie, con eso? Con el escuchar a Analía en ese... Imagino que ya la conocías. No, por su sí, historia, nos conocíamos hace mucho y aparte me parece muy valiente de parte de ellos de poder contar todo lo que saben, incluso haber aportado información, que me parece una de las cuestiones más importantes, y también desprenderse de esa historia, ¿no? Que también lo podría haber hecho Victoria Villarroel, claro. ¿no? ¿Qué es lo que le reprochamos, no? Nosotros desde Historia Desobedientes decimos que Victoria Villarroel es una hija obediente del genocidio, ¿no? Que nosotros, por ser familiares de genocidas, por tener a veces vínculos de afecto que hemos construido con ese padre, con ese abuelo, con ese tío, con ese hermano, pero que eso no nos eximen de la responsabilidad social de repudiar estos crímenes. Y al respecto, con esto de los discursos negacionistas, nosotros en Historia Desobedientes venimos haciendo un trabajo de pensarnos y también de poner a trabajar nuestras historias para poder deconstruir y para poder desandar cómo funcionan estas lógicas de pensamiento genocida que se siguen reproduciendo al interior de la propia familia de los genocidas, como lo vemos en Victoria Villarroel, y dentro de estas instituciones como son las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y nosotros nos hemos sentado a la mesa con estas estrategias negacionistas y las tenemos enumeradas, ¿no? Y hoy, en lo que pasó, digamos, en esta actitud provocadora, en esta actitud hasta cínica, ¿no?, de Victoria Villarroel, las vemos una por una y las tengo acá enumeradas, ¿no?, que tiene que ver con la reinterpretación de los hechos que ya sabemos a través de los juicios, a través de los testimonios de los sobrevivientes, a través de todo el trabajo de memoria que hemos hecho, que ya no tenemos discusión acerca de qué es lo que pasó durante esos años y en esos centros clandestinos. La mentira deliberada también como una estrategia negacionista, que es algo que todo el tiempo está imperando y que también lo vemos en el discurso de Victoria Villarroel. La justificación de lo injustificable, ¿no?, porque a su vez que niegan los hechos también pretenden, negándolos, justificar que lo que se hizo estuvo bien. Y la banalización, ¿no? La banalización de esto, querer equiparar a través de otra vez la teoría de los dos demonios, claro, los hechos cometidos desde un órgano del Estado catalogado de crímenes de lesa humanidad, sí, con delitos que debieron haber sido juzgados y que no pudieron serlo porque fueron secuestrados y torturados los responsables. Ahora, y le agrego uno más, que es la victimización del victimario, ¿no? Esto que hace también Victoria Villarroel al querer después erogarse como una víctima que está siendo agredida por los organismos de derechos humanos, es, digamos, el último eslabón de la cadena negacionista y del discurso que propaga, ¿no? Ahora, me interesa compartirlo con ustedes. Tiene que ver con una entrevista que dio Villarroel después de este acto. Claro. Porque el tono de Villarroel, si ustedes lo comparten, durante el acto es un tono muy medido, es un tono hasta amable por momentos, aunque con énfasis amable, que te genera como, bueno, a ver qué más me quiere contar. Sin embargo, Villarroel después le dio una entrevista a La Nación Más, habló con Jonathan Viale y le preguntó Viale por Estela de Carlotto. Villarroel respondió lo siguiente. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces, digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Tu historia está relacionada, Guillermo, con Estela, de alguna manera, ¿no? ¿Qué sentís cuando la tratan de esta manera, de esta forma? Bueno, es una opinión disidente, pero
claramente Estela y el resto de las abuelas, a nivel mundial, no solamente a nivel local, están consideradas de otra manera, están vistas de otra manera. Son precursoras, entre otras cosas, de varios de los derechos humanos, entre ellos el derecho por la identidad. Y la verdad es que este tipo de agravios de parte de ella la pintan de cuerpo entero. Abuelas ha hecho en los 46 años que tiene de lucha y de búsqueda, ha tratado de encontrar desaparecidos con vida y lo ha hecho siempre desde el amor, desde la alegría, desde el respeto a las instituciones, desde la búsqueda de justicia, de la búsqueda de verdad. Digo, no podemos decir lo mismo de ella, ¿no? En este caso. Lu, hay un punto que me interesa y que tiene que ver con preguntarles por estos ataques que, bueno, hoy es Estela de Carlotto, la semana pasada fueron Victoria Montenegro, Horacio Pietragala, a quienes dicen, bueno, no pueden hablar porque son familiares de terroristas. Ustedes cuando escuchan eso, ¿qué sienten? Charlie. No, bueno, nosotros nunca hemos ocultado de quién éramos hijos. De hecho, Hijos surge en el año 95 y uno de los aportes que hace el movimiento de derechos humanos es reivindicar la lucha de nuestros padres. Nunca lo ocultamos. Claro, porque ella dice que Estela de Carlotto diga que su hija era montonera, siempre ¿no? lo dijo que Laura militaba en la juventud peronista, nunca lo negó. Es decir, nosotros nunca negamos la militancia. Es más, yo estoy orgulloso de la militancia de mis padres. No sé si ella dice que sí también. Pero bueno, a ver, en definitiva, creo que este tipo de discursos, así con esa virulencia, después lo que habilitan a que vaya un grupúsculo a tirar unas bolsas mortuorias con la cara de Estela de Carlotto en Plaza de Mayo, ¿no? Estos discursos virulentos de dirigentes, como tuvimos a un expresidente que decíamos que éramos un curro, que no son 30.000 y demás, después habilitan a otros discursos más. Lo mismo pasó con Cristina, esa virulencia política que tienen algunos integrantes de estas fuerzas políticas hace después que se genere el otro. Y lo último, me parece que me llama mucho la atención que hable tanto del Estado ella, ¿no? Porque no, los hijos de Estela están en el Estado. A ver, el abuelo de Villarroel era general, estaba en el Estado. El papá estaba en el Estado. El tío estaba en el Estado. Ella es diputada. Si hay alguien que es la casta política de este país, es la fuerza política Javier Milei. Son la casta. Y tiene familiares en la Corte Suprema también. Y tiene familiares, tiene sus dos primos en la Corte Suprema. Es decir, si alguien es la casta en este país, es Javier Milei. O sea, eso también tenemos que decirlo. Atrás de Javier Milei están los que siempre gobernaron nuestro país y los que hicieron infeliz a este pueblo. Entonces, esas cosas también sirven para que Victoria Villarroel también diga lo que piensa. Está bien que diga lo que piensa y que los argentinos y las argentinas sepamos que hay una candidata a vicepresidenta que propone este tipo de medidas. Nico. La verdad, o buena parte de la verdad, ya está demostrado donde se tiene que demostrar, que es en sede judicial. Pero hay veces que me parece que nos pasa en la vida muchas veces, que es si es lo mejor pelear por tener la razón o hacer lo que conviene. Ayer había un debate ante esta convocatoria que era, ¿salimos a responderle o movilizamos y con eso generamos visibilidad, que tal vez sea lo que estaban buscando, o lo minimizamos y queda como un acto más en la legislatura donde van las 20, 40, 50 personas que quieren ver eso y ya? ¿Tienen opinión sobre ese debate? Analía. Sí, no, a mí me parece que es una respuesta social. Digo, acá uno puede especular, puede teorizar, pero qué sé yo sentí la necesidad de salir, digo, de familiar de genocida a familiar de genocida, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué te pasa vos? No podés ver lo que está pasando socialmente, no podés ver lo que hizo tu papá, lo que hizo tu abuelo, no podés ver los crímenes que se cometieron desde organizaciones del Estado, desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad en épocas de dictadura. ¿En serio pensás que torturar, secuestrar, desaparecer personas, robar bebés está bien? ¿En serio vas a reivindicar eso? ¿En serio vas a utilizar el dolor de las víctimas, de personas que murieron, digamos, a partir de actos también, que pueden ser reprochables también, pero que no pudieron ser juzgados por el propio aparato represor que secuestró, desapareció y torturó a los responsables? ¿En serio vas a decir eso? Digo, me parece que más allá de las especulaciones, que uno puede pensar, bueno, salimos, no salimos, me parece que hay algo que nos surge, ¿no? Que es salir a dar respuesta frente, no sé, recién la escuchaba hablar así de Estela de Carlotto,
fotos. Sí. Y bueno, nada, a mí me sale necesidad como de Pero te sorprende lo que dice, porque vos viniendo de la familia de la que venís, Analía, y del círculo social del que venís, sí. Digo, ¿sabés que se refieren así, Estela? Me cuesta, digamos, me cuesta escucharlo ahora a partir, bueno, de poder conocer la lucha, de poder entender el trabajo, de poder entender también la propia existencia de nosotros, los familiares de genocidas como agrupación, producto de esa lucha, ¿no? Y de esa conciencia social que además, digo, no me canso de decirlo, es un orgullo, me parece, para todos los argentinos, y en esto no hay discusión, el avance y todo lo que hemos construido en materia de derechos humanos, exportable, digamos, en otros países que también estudian el caso argentino, estudian el trabajo de memoria y de reconstrucción que hemos podido hacer a partir de los juicios, a partir de los testimonios de los sobrevivientes, a partir, bueno, de todo el trabajo que han hecho los organismos, digo, las madres, las abuelas, después el surgimiento de hijos en años de impunidad, el advenimiento de los juicios, la derogación de las leyes de obediencia y punto final, y digo, la conciencia dentro de un sector, por ahora que somos menos, pero que entendemos que vamos a ir creciendo, que pudo hacer conciencia de los crímenes que se habían cometido en nuestro entorno. Perdón, Luli, ¿le puedo trasladar la misma pregunta a Guillermo y a Charlie? Porque que quede clarísimo, digamos, de ninguna manera, o sea, creo que en su lugar yo naturalmente hubiese hecho lo mismo, pero digo, tal vez cuesta abstraerse de esa cuestión que por ahí termina siendo más comunicacional que política, si se entiende a dónde quiero llevar la pregunta. Sí, me parece una muy buena pregunta. Estuvimos discutiendo mucho todo este fin de semana de qué hacíamos. Yo creo dos cosas sucedieron. Primero, que fue la primera actividad así negacionista del espacio de Milei post-elecciones. Y hay mucha bronca de la militancia con lo que está sucediendo, ¿no? Con Javier Milei como un candidato más votado, y hay que entenderlo, ¿no? También eso. Esa necesidad de salir, de estar en las calles, que es nuestro lugar. Nuestro lugar son las calles. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay que planificar estas acciones, porque no podemos estar respondiendo a cada acción que tome Victoria Villarruel. Ella hoy estuvo en todos los medios, está en todas las tapas de todos los diarios, y ella pensando que está haciendo bien lo que hace. Nosotros también vemos que ella diga lo que piensa, también está bien, para que muchos la conozcan. Pero en definitiva creo que lo que vamos a hacer, y los organismos de derechos humanos estamos pensando en este mes de campaña que queda, es hacer acciones y planificar acciones políticas para que en la Argentina no gobierne candidatos negacionistas como Javier Milei, como Patricia Bullrich, y una candidata defensora y apologista del delito como Victoria Villarruel. Estamos planificando acciones porque no es lo mismo tener candidatos a presidente que son negacionistas que no tenerlo. No es lo mismo el silencio que la memoria, no es lo mismo reivindicar a los genocidas que tenerlos presos. Entonces, estamos planificando acciones, y acciones que no tienen que ver solamente con lo que ellos digan o lo que ellos hagan, sino las propuestas que nosotros queremos para decir a la sociedad. ¿Coincidís, Guillermo? Sí, en gran parte sí. La verdad que nosotros también estuvimos discutiendo esto. Claramente hoy temprano salió Estela también a decir que no le iba a dedicar ningún minuto de su opinión personal ni de nada, porque nosotros, insisto con esto que estoy diciendo, nosotros estamos buscando todavía a casi 300 personas que tienen su identidad vulnerada, robada, que están viviendo en una mentira. A esas 300 personas más, seguramente sus hijos y abuelas, está hoy por hoy centrada, como siempre, en esto. Aquel que no empatiza con esto, que siente que está bien, que parturientas paran durante el cautiverio y que les roben a sus hijos y que los apropien y que los hagan vivir 40 y pico de años en una mentira, bueno, allá ellos. Nosotros también creemos que gran parte de todo esto era como una necesidad de destacar desde algo pero tan bizarro y tan repudiable como justamente es negar lo que sucedió entre el 76 y el 83 y reivindicar estos crímenes del terrorismo de Estado. Entonces, desde ahí, nosotros sí estamos felices por la convocatoria de los militantes y del pueblo saliendo a la calle. No bancamos ningún tipo de acto negacionista, pero también nos preocupa cómo los legisladores y las autoridades de la legislatura permitieron esto, y qué es lo que va a suceder el día de mañana, ¿no? Porque de acá en más tal vez se sienta un precedente que podría llegar a ser
ser peligroso, ¿no? Un punto también fue que esto pasó en la legislatura porteña, claro, pero en marzo, cuando se quiso presentar un libro que era de corte negacionista, en el Congreso Nacional no pasó, porque bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados dijo, yo voy a pedir que se suspenda, y ahí senadores, diputados decidieron suspender, ¿no? Esa decisión no estuvo por parte de Manuel Ferrario, que Charlie esta mañana fue a llevarle una carta también. ¿Te dijo algo? ¿Te recibió Ferrario? No, no nos recibió un asesor. Sabemos que él se manifestó en algunos medios diciendo que, bueno, que una legisladora pidió el salón y que él tiene que hacer, le tiene que prestar el salón a los legisladores que lo piden. Nosotros entendemos que, como decía bien Luciana, la decisión es política, si se puede permitir esto o no. Muchos de los negacionistas en el mundo se amparan en la libertad de expresión para desarrollar sus ideas en contra del Holocausto, en contra del genocidio armenio. Bueno, hoy de alguna manera la Libertad Avanza también utilizó eso diciendo no nos pueden censurar, no nos pueden negar. Lo que nosotros decimos es que hay un límite, y el límite es cuando se traspasa aquellos valores que defendemos y quienes queremos defender este sistema democrático, ¿no? Entonces, también a todas aquellas fuerzas que el 10 de diciembre van a salir a festejar los 40 años de democracia, nosotros queremos decirles, interpelarlos, me refiero principalmente quizás al radicalismo, al socialismo, a los peronismos quizás no oficialistas. ¿Qué sucede cuando pasan estas cosas? ¿Se van a quedar de brazos cruzados o van a ponerle un límite a los que defienden el terrorismo de Estado? Nosotros creemos que es el momento, en este año tan particular de la Argentina, al cumplirse 40 años, que tanto nos costó a los argentinos y a las argentinas, de que le frenemos a quienes defienden al terrorismo de Estado. Guillermo, Analía, Charlie, gracias a los tres por haber venido, y en un rato con Miriam Bregman vamos a seguir hablando seguramente de este tema. Gracias. Gracias a vos. Me voy con Nico Fiorentino, a meternos en Juntos por el Cambio. Bueno, a los que nombraba Charlie al final pertenecen a esta fuerza, ¿no? Radicalismo, socialismo, peronismo no kirchnerista. ¿Por ahora? Bueno. Digo, Massa lo está llamando con señales de humo ya directamente. Unidad, sí, unidad en un futuro gobierno. Falta mucho. Yo creo que si hay alguna posibilidad de que ese acuerdo entre partidos se rompa, va a ser más porque Macri lo quiere romper que porque corren presurosos en el rescate de Sergio Tomás Massa. Que porque se van voluntariamente. Sí. De hecho, lo venimos contando acá, que, y no lo digo yo, la discusión interna en Juntos por el Cambio directamente es si Mauricio Macri tiene o no la voluntad de romper Juntos por el Cambio. De hecho, una de las cosas que más se está discutiendo hoy es cuál es el rol de Mauricio Macri. Dijimos, tenía un primer enemigo interno con su plan de alianzas grandes, esta idea de construir un universo logista, que era Rodríguez Larreta, en las PASO, afuera. Bueno, decimos, bueno, ganó su candidata, Patricia Bullrich. Sí. Debería andar tranquila con Macri. Bueno, no anda para nada tranquila. Fíjate lo que tuvo que salir a decir hoy Patricia Bullrich. En un ratito te voy a contar algunos nombres que surgieron de una reunión que tuvo hoy con un grupo de equipos técnicos que se empezó a jugar con la idea de un gabinete. Ahora vamos a ir, pero quiero que escuchemos primero a Patricia Bullrich hablando de Mauricio Macri. Nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio de qué iba a hacer Macri. Me parece que no tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. No tiene que estar más presos de lo que hace o piensa o dice Macri. No, tenemos que liberar a Juntos por el Cambio, a todos Juntos por el Cambio, de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no es una campaña de propuestas. Yo tengo que estar respondiendo. ¿Qué va a hacer Macri? No sé qué va a hacer Macri. Me suena cuando algunos decían como Cristina ya fue en el peronismo, ¿te acordás? No, bueno, lo que haga Cristina no importa. Siempre terminó importando lo que hizo Cristina. Sí, yo siempre marco una diferencia en esa lectura que suele surgir mucho y que tiene mucho sentido. Y es que Cristina se corrió, pero hasta ahora, por lo menos en los resultados, sigue siendo la candidata del peronismo que más votos sacó en los últimos años. Mauricio Macri se tuvo que bajar de esta presidencial, no digo ya la de perdió en 2019, de esta presidencial porque tenía dos candidatos que sacaban más votos que él.
Por lo menos a priori. Claro, ahí hay una discusión que podrían decir algunos de, bueno, pero Jorge Macri es Mauricio y ganó la interna, y Bullrich es Mauricio, en la interna con Arte la ganó también. Pero la urnita, en este caso no fue, igual la de poner una urna. La boletita de Jorge Macri decía Jorge Macri, no decía Mauricio. No, claro. Mauricio, cuando le dieron los números de cómo le daba las posibilidades para volver a la presidencia, dijo, me bajo. No le gusta perder ni al bridge, imagínate perder una elección presidencial. Pero esto que escuchábamos de Patricia Bullrich, me pareció fuerte escuchar, tenemos que dejar de estar presos de lo que quiere hacer Mauricio Macri. Está como un poco, me lo voy a decir así, harta, me parece, de responder de Mauricio Macri. De hecho, a lo último dijo un concepto que es interesante, dice, como yo quiero hablar de propuestas y termina haciendo respuestas. Y sí, es lo que le termina pasando a la mayoría de los dirigentes en campaña, pero no fue solo Patricia Bullrich la única que empezó a decirle a Mauricio, quédate un poquito ahí. Escuchá a Rogelio Frigerio, ganador también de la PASO de Juntos por el Cambio, y eso lo transformó en candidato a gobernador en la provincia de Entre Ríos. Patricia ha tenido incluso en el gabinete muchos ejemplos de autonomía y se ha plantado en muchas cosas que ella pensaba que se hacían mal. Si es presidente, no va a tener jefe. Patricia va a liderar el proyecto de cambio. Yo la conozco. Patricia no va a admitir un doble comando. Hay que ver si lo admite Macri. Sí, claro. ¿No? Y vos me decís, bueno, pero son dos casos aislados, Bullrich y Frigerio. No, hay más. Escuchá, Néstor Grindetti, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para mí es una consulta por el cual se puede reflexionar. No tenemos que desperdiciar la experiencia de Mauricio como presidente. Ahora, las situaciones cambian, las épocas cambian, los momentos cambian. Hoy, después de las PASO, la persona que está liderando nuestro espacio es Patricia, y además es candidata a presidenta. La persona que lidera es Patricia Bullrich. Sí, que es raro porque le van poniendo como voceros o figuras como la de Carlos Melconian, que en un punto hasta la eclipsan, ¿no? Sí. Digo, es cierto que uno después no lo vota Melconian, no está en la boleta Melconian. Con los problemas que tuvo para hablar de economía, le pusieron un vocero económico. Con los problemas que tuvo para hablar de filosofía, van a tener que ir a buscarle un asistente a Juan, me parece, porque... No, pero ya mencionó un par de personas que la acompañarían. Yo entiendo que son voceros. Sí. A los que mencionó hoy. Mostremos esta placa. Hoy hubo una reunión en un hotel acá en el centro, en la avenida Callao. Esto empezó a circular hoy muy fuerte en grupos de WhatsApp, sobre todo de periodistas, que somos los más presurosos en viralizar estas cosas, como el gabinete de Bullrich. Yo hablé con 3 personas que trabajan con ella y me dijeron, no, el gabinete no es. Son los referentes, digamos, las cabezas de los equipos técnicos en cada una de esas áreas. Mira, Federico Pinedo dio una entrevista este fin de semana, si no me equivoco, en el programa en el que trabaja la señora Barragán. Que dijo algo muy interesante, que dijo, ganamos los halcones. Y estoy viendo ahí, y hay mucho halcón, pero a Silvia Los Penato no sé si la pondría en halcón. Bueno, Silvia Los Penato, si vos ves dónde figuraba hoy, la figuraba Cerruti como... de Bullrich. En realidad, lo que va a hacer Silvia Los Penato es la que responda a cuestiones que tengan que ver con género. Y esto te voy a contar una intimidad que es espectacular, porque cuando lo que circuló en WhatsApp decía Ministerio de Géneros y Mujeres, Silvia Los Penato. Y yo pregunté eso y me dijeron, no, ese ministerio va a desaparecer. En todo caso será portavoz. Ese ministerio... Ok. Afuera, como dice Milei. Y ahí tenés más nombres, Javier Iguacel, quien ya ocupó, hoy es intendente Capitán Sarmiento, pero ya ocupó el área de energía durante la gestión Macri. En defensa aparecen 2 nombres, el de Ricardo López Murphy o Miguel Pichetto. López Murphy, que ayer estuvo a los gritos diciendo, acá hubo una guerra, teoría de los 2 demonios, ¿no? Y cuando surgen estos temas se pone... Y Pichetto también ha bancado que basta con el pasado, basta de juicios a los genocidas. Sí, bueno. Digamos que... Guiño, guiño a Villarruel. Sí. Cada uno envejece como puede, ¿no? En política exterior lo decíamos Federico Pinedo, en educación Fabio Quecla, que es actualmente un diputado de la UCR, y en desarrollo social uno de los heridos que había dejado el cierre de listas, porque recuerden, era uno de los que quería ser el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, se quedó en el camino, fue Néstor Grindetti, a quien escuchamos hace un ratito, así que va a encabezar por ahora equipos técnicos para pensar políticas en esas áreas. Quien quiera ver un gabinete en estos nombres que lo mire, pero no cuenta con mi consentimiento. El holístico no está ahí, ¿no? No, porque ese no va a ser ni un ministerio, ni una secretaría, ¿Qué es eso? ni una... No sé. ¿Qué es? No sé.
Pero digo, mi preocupación viene en la de quién la asesoró para que diga eso. Si te soy Eso no 100% honesto, 100% honesto, tengo que googlear holístico, no sé qué significa. Pero espera, coincidimos en que esto no se le ocurrió a Bullrich, verdad, bueno, que alguien le dijo, che, esta es una gran idea. No, estas son las cosas que surgen cuando vos decís cosas de las que no estás convencida o convencido. Cuando vos sabés lo que querés decir, no tenés estos problemas. No. Cuando vos forzás decir algo, tenés estos problemas que son gigantes y muchas veces te complican la campaña y a veces te transformas en meme. Es que me acuerdo que una vez ella dio una entrevista y le preguntaron, ¿cómo estás? Y dijo, yo estoy muy bien, pero la gente está mal. Y es como que había, y justamente lo que está pasando hoy en día es ese desencuentro entre la gente y el político. Y me acuerdo que había arrancado esa entrevista así, pero fue hace como un par de semanas y capaz ahora esta es la respuesta. Si vos te fijas en las declaraciones, como todo lo que tenga que ver con las personas va a estar en un área, pero es como todo tiene que ver con las personas. Preguntémosle a nuestra candidata a presidenta que está acá sentada. Por ahí tiene claro, nuestra invitada. Tenemos una invitada que va a debatir, de por ahí hecho, tiene propuestas con humanistas Patricia que Bullrich. No todo tiene que ver con las personas. Claro. Le digo a Fiorentino que se acaba de equivocar. Es verdad, Milei de hecho dice que su perro Conan le da señales. Así que no todo tiene que ver con las personas. ¿Me permitís seres sintientes, Miriam? Sí, pero sintientes. bueno, hay un ministerio respectivo para... ¿Cómo te imaginas un debate con un candidato que habla con los perros, otro que no sabe explicar bien qué es un ministerio, o no es un ministerio, algo holístico para y bueno, nos estamos sean preparando. Hay 3 debates, hay uno en un canal de televisión de vicepresidentes, con lo cual mi compañero Nicolás del Caño... no sabía eso. Sí, hay el día 20 de septiembre, así que a él le va a tocar debatir con Villarruel y todo esto que nos estuvo ocupando hoy. Y después están los 2 debates presidenciales que están establecidos por ley, el 1 y el 8 de octubre. Así que creo que para aquellos y aquellas que tenemos mucha desigualdad, no solo en el monto con el que realizamos nuestras campañas, sino en la posibilidad de llegar a la población. Ustedes fíjense que cualquiera que hace un estudio se da cuenta que Milei es la persona con más minutos de televisión de los últimos 5 años. Eso le ha permitido una llegada enorme, además de que nunca le repreguntan, nunca le preguntan lo que dice. De hecho, hay algunos canales que ya se están arrepintiendo. Claro, ya se están arrepintiendo de haberle dado tanto aire. Los debates ponen en un mínimo de igualdad, aunque sea por un ratito, a los candidatos y candidatas y vamos a poder intercambiar. Yo tuve una experiencia de haber enfrentado, por ejemplo, a Javier Milei en el debate de candidatos de Cava y al día siguiente muchísimas personas que no me conocían en la tele me decían, bueno, pero yo creía que Milei te iba a poder contestar todo, no que iba a empezar a hablar de otra cosa. Bueno, lamentablemente eso no se da, es muy desigual, es muy desigual el espacio que tenemos publicitario. Cuando estuvo Mauricio Macri en el gobierno recortó los espacios obligatorios que tenemos los partidos y eso nunca más se restableció. Son algunas de las cosas que hacen que uno después se pregunte por qué un candidato se puede instalar tan fácil, por qué lo votan en San Antonio de los Cobres tanto como en el sur. Bueno, tiene que ver con esto, en el modo que se desarrollan las campañas, el apoyo mediático y económico hoy es fundamental. Ahora, Miriam, y ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, es el acto encabezado por Victoria Villarruel. Vos venías en un punto diciendo, ojo, porque Villarruel existe, digo, no era tan popular como Javier Milei, de hecho tampoco tiene hoy ese nivel de visibilidad. ¿Esto se podría haber evitado? Digo, que se llega a este nivel social en la Argentina en la que hablar de teoría de los 2 demonios es hasta canchero e interesante, ¿se podría haber evitado? Mira, es una gran pregunta porque hubo mucha naturalización. Así como a Milei, algunos me dijeron, bueno, hacíamos consumo irónico de Milei, también con las ideas de Villarruel se le dio espacio. Algunos creían que se podía debatir, incluso con esos sectores. Se han hecho debate en universidades. Villarruel no es una improvisada ni nueva, de hecho aparece estos días en una agenda de Miguel Osvaldo Echecolás. Esa agenda fue secuestrada en un allanamiento realizado entre el 2006 y 2007, es decir, desde ese momento ella ya ocupa un rol de tratar de organizar la defensa de los genocidas. Luego vinieron las visitas a Videla, a Beto Cosán y otros represores que ahora salen a la luz. Pero creo que sí, que incluso yo lo noté en la Cámara de Diputados, que Villarruel hablaba y seguían hablando los diputados, cada cual con su discurso que había traído de su casa, como que nadie respondía, ¿no? Claro, me pasó una vez que me anoté como 6ª después de ella
Y yo digo, bueno, ahora se anotan todos delante mío a contestarle, y no, llegó mi lugar y era el lugar vacante, nadie le había contestado su discurso negacionista. Así que para quienes militamos hace tantos años en defensa de los derechos humanos, en defensa de las libertades democráticas, siempre tuvimos una alerta muy especial con este tipo de discursos, que por supuesto es el mismo que tenemos cuando desaparece un pibe hoy bajo gobierno constitucional, cuando desaparece Facundo Astudillo Castro. Bueno, sabemos que esas cosas no se pueden naturalizar, no se pueden dejar pasar y que hay que denunciar, que lo primero que tenemos, como pasó hoy, es la herramienta de denuncia y de movilización. ¿Lu? Miriam, hablan de visitas a Videla, aparece en el cuaderno de Chocolats, hablan de una relación, un vínculo con el Gato González, represor de la ESMA, de visitas a Cosani, pero no parece haber una reacción suficiente. ¿A vos tenés esta impresión? Y después otra pregunta. Luli decía 2 demonios. ¿Para vos es 2 demonios o es otra cosa? ¿O son los 2 demonios recargados, como diría Feyerstein? Sí, creo que te puedo contestar las 2 en una, creo, o intentar hacerlo. Porque hay una discusión, una batalla cultural, como se dice a veces, que hemos ganado. Yo creo que ya no pueden negar que hubo un genocidio, no pueden negar que hubo desaparecidos, no pueden negar que hubo torturas. Siguen negando que hubo violaciones, o sea, hay algunos delitos que todavía les cuesta un poco más pasar esa barrera. Vimos hace poco la película 1985, La reacción social, eso fue hace muy poquito, digo, para no pasar de un extremo al otro, una reacción social enorme, muchísimos pibes y pibas que la iban a ver y decían, esto pasó en nuestro país. Entonces ellos han elaborado en los últimos años, a pesar de tener esas profundas relaciones con los genocidas, han elaborado una teoría donde exigen memoria completa, queremos saber la verdad, cuando esto es totalmente falso. Porque por la verdad, por la apertura de los archivos de la represión, por la memoria, hemos peleado nosotras, nosotros, ellos no. Si Villarruel quiere saber la verdad, le tendría que haber preguntado a Videla. Si quiere saber la verdad, le tendría que haber preguntado al Gato González. Ellos le pueden decir cuál fue el destino de Rodolfo Walsh en la ESMA, le pueden decir cuál fue el destino de los tantos detenidos desaparecidos que hubo en la dictadura. Si ella quiere saber cuál fue el destino de los bebés apropiados en la dictadura y que hoy continúan sin conocer su verdadera identidad, es decir, que al día de hoy se sigue cometiendo ese delito, no es un delito del pasado, se comete hoy y quienes lo saben renuevan cada día el pacto de impunidad para seguir manteniendo ese delito tal como está y que esas personas continúen apropiadas. Ella le tendría que haber preguntado a Beto Cosani, que de la patota de Checolás, y actuó en el caso de Chicha Mariani, de la nieta de Chicha Mariani, de Clara Nay Mariani. Chicha la buscó durante toda su vida, fundó Abuelas de Plaza de Mayo. En esa búsqueda recuperó a tantos nietos y no pudo recuperar a la suya. Entonces, que ellos se apropien de la palabra verdad o memoria no lo tenemos que permitir. Porque incluso si vos querés discutir los hechos de las organizaciones militantes de los 70, no eran clandestinos, se discutían, salían libros. Al día de hoy hay debates políticos, públicos. Podés debatir lo que quieras. Lo que era clandestino era la represión del Estado, tanto con la AAA, organizada fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Perón, como posteriormente las acciones de la dictadura. Eso era lo clandestino, eso es lo que exige luz. Pero como siempre dice la querida Nora Cortiñas, nosotros pedimos la apertura de los archivos de la represión. Yo nunca escuché un genocida que digo, quiero que se abran los archivos. Quiero todos los archivos de la CIDE, del 601, de Cancillería, de las iglesias. Nunca escuché que dijeran eso. No, bueno, es una defensora de la Iglesia Católica. Me interesa, hoy te escuchaba en radio con Romina Mangel y vos decías, a mí lo que me gritan siempre es judía de mierda. Cuando no les gusta lo que digo, cuando no les gusta lo que pregunto en un juicio. Y el antisemitismo yo creo que está también rondando un poco a Victoria Villarroel y a parte de su entorno, de lo cual no se habla tanto, ¿no? ¿Vos creés que efectivamente hay ahí como algo que está por germinar y salir a la luz también respecto a eso? No, la dictadura tuvo un alto componente antisemita, lo dicen todos los exdetenidos y exdetenidas. Que había un ensañamiento con aquellos que eran judíos y judías. Sí, eso es algo que está muy permanente en el relato. Lo que yo conté hoy con la entrevista con Romina Mangel es precisamente en la causa ESMA,
que hablábamos antes, donde cada vez que preguntamos, especialmente cuando preguntamos por los delitos sexuales, iban las esposas, familiares de los marinos, todo este público que rodea, que ahora parece Villarroel vinculada, que rodea la defensa de los genocidas, y era una agresión muy, muy permanente. Por eso a mí no me asombra, le pongo muchas ganas en discutir esto y en pelear contra estas ideas, pero no me asombra porque hace muchos años que lo vienen haciendo. Incluso la Rabure, que hoy dio la charla con ella, también ha buscado estos mecanismos de aparecer públicamente. Se le ocurrió en un momento acusar a Miguel Bonazo por la causa de su padre. Y en Comodoro Pi, en la justicia de Rosario, no sé, vos siempre encontrás algún fiscal, algún juez que le da curso. Le dieron curso, lo querían llevar detenido en un patrullero Miguel Bonazo a declarar, al periodista, al escritor. Yo lo representé en esa causa. Por supuesto que con lo que escribe Miguel, las presentaciones que hizo en la justicia fueron muy, muy contundentes, diciendo como todo eso era parte de un armado. Te estoy hablando año 2015, 2016, aproximadamente por esa época. Bueno, ellos vienen intentando, acusando a una persona reconocida, buscando estos espacios en la legislatura, de poner esta discusión de la memoria completa, porque lo que te lleva, en definitiva, es a decir, bueno, fueron todos, no fue nadie. Claro. Siempre vas si es ahí. todos, es nadie. Es nadie. Y creo que es muy importante esto. Ellos reivindican mucho el gobierno de Menem, el gobierno peronista de Menem, hay que decirle a Villarroel, que fue el gobierno que hizo los indultos. Entonces, ahí hay una identificación político-jurídica con ese tipo de políticas, pero yo, la verdad, es que me pareció bien que reaccionáramos. Y confío en la herramienta de la movilización, porque esto lo vimos no hace tanto tiempo cuando la Corte Suprema, muy envalentonada también porque había ganado Mauricio Macri, que tenía un discurso medio lindante, abruj, siempre ahí en el límite con estos sectores, los recibían, el secretario de Derechos Humanos. La Corte Suprema leyó eso y creyó que tenían un cheque en blanco para la impunidad, reflotó una ley que nada tenía que ver con los genocidas, que es la ley del 2x1, que ya no estaba vigente, quiso aplicarla. Reaccionamos, salimos masivamente a la calle y en un hecho histórico la Corte Suprema tuvo que retrotraer una sentencia, algo que no se ve habitualmente. No sé si hay otro caso que la Corte Suprema tan rápido haya tenido que volver atrás. Así que creo que ahí tenemos una reserva muy grande de muchos años de lucha, de muchos años de pelea, y que lo fundamental es que le podamos decir a muchos que votaron a estas opciones que saben que no, o sea, que no conocen a fondo que todo este trasfondo está detrás de una candidatura como la de Victoria Villarroel, y que no hay que ser concesivo con la represión nunca. Eso me parece a mí que es lo primero y fundamental. Nico. Miriam, que a un mes y medio de elecciones presidenciales, con la, no voy a dar detalles, pero con la crisis económica que vivimos todos todo el tiempo, que la agenda en la campaña sea la dolarización, la teoría de los dos demonios o la venta de órganos, ¿le encontraste alguna explicación? O sea, digo, más allá de lo que discutíamos recién, de la gran presencia mediática que tuvieron, digamos, ¿es solo eso o hay otra cosa que se está cocinando que trasciende esas cúpulas, digamos, ese discurso? Hubo un corrimiento político de la agenda hacia la derecha. Y eso abarca el ámbito económico, el ámbito social, y ahí participaron todos, ¿eh? Ustedes saben, porque yo he venido acá, siempre agradezco que me invitan, debatimos con Caruso. Que está de viaje, me falta Caruso. Me falta algo. Debatimos siempre y veníamos hablando de este tema, de cómo se fue corriendo la agenda política. ¿Por qué discutimos dolarización y no la inflación? ¿A quién le conviene que la discusión sea dolarización y todos se enroscan en dolarización? Supuestamente la dolarización sería la respuesta a la inflación. ¿Por qué no discutimos inflación? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la inflación en nuestro país? ¿Cuánto tiene que ver la toma de ganancia de las empresas en la inflación que tenemos en nuestro país? Y esto lo digo también ligado al anterior, porque hoy cité en varios lugares, porque me parece que es muy oportuno, el reconocimiento, la carta abierta de Rodolfo Walsh, en el año 77, cuando ya había perdido a su hija Vicky, cuando ya le habían allanado la casa en el Tigre, cuando relata un hecho aberrante, hoy la vi a Iris Avellaneda, como la muerte por empalamiento del negrito Floreal Avellaneda de 15 años. Eso hacían los dictadores que defiende Victoria Villarroel, hechos aberrantes que resultan escalofriantes hasta para contarlos. Rodolfo Walsh pudo mirar todo ese horror a su alrededor y dijo, pero hay que buscar las causas verdaderas del golpe, y es la miseria planificada para millones. Y habló del Fondo Monetario, y habló de las multinacionales,
y habló de cómo venían a saquear el país. Entonces, en un país hundido en la pobreza como el nuestro, donde las últimas cifras son terribles, 4 de cada 10 personas son pobres, donde el 60% de los pibes y pibas de nuestro país están bajo la línea de pobreza, creo que estos discursos aparecen en ese marco y que no los podemos separar de enfrentar al Fondo Monetario, de enfrentar esas multinacionales que juegan con el valor de los alimentos en un país donde hay hambre y de enfrentar, por supuesto, a la miseria planificada. Me parece que por ahí tenemos que encarar el debate en el próximo periodo, porque lo que le ha hecho el juego a la derecha es el ajuste. Es años y años de ajuste, de caer más abajo. Llega un momento que le dicen a la gente, vienen por tus derechos, y la persona se da vuelta y dice, ¿cuál? Yo lo hablaba ayer con las personas que fueron desalojadas en La Matanza, que estaban pidiendo por un terreno porque no tienen dónde vivir, mamás de una toma. Las reprimieron, las persiguieron, las golpearon. No tienen nada. No tienen nada. Era gente que alquilaba con mucho esfuerzo, que viven solas con sus hijos. Hoy esas mujeres no tienen dónde ir. Vos vas y le decís, pero cuidado, mirá que está este debate ideológico. Bueno, posiblemente ahí también haya un germen importante del voto de Javier Milei, ¿no? Digo, es en todo el país, claro, es en todas las escalas sociales. Él buscó mucho esa bronca que generó la dirigencia política que ha venido gobernando los últimos años. Miriam, te agradecemos. Vamos a estar atentos al debate, por supuesto, aquí en la televisión pública, que lo va a transmitir además para todo el país. Seguramente te volveremos a invitar. Me dijo en Bonn que va a estar ahí en los 2 debates, así que lo vamos a ver en Santiago del Estero. Y en Derecho seguramente vamos a estar charlando con él. Gracias. Gracias a ustedes. En minutos va a hablar el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa en una cena que está realizándose en Parque Norte. Y viene ahora el link de Desiguales, José Ortubey, bueno, un industrial, exdirigente además de la Unión Industrial Argentina. Antes de eso, un informe. Candidatos, empresarios y propuestas. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Pertenecemos al mundo occidental, defendiendo los valores del mundo occidental, y hay que negociar con pragmatismo. Después, lo demás, las cuestiones ideológicas no tienen que formar parte de esto. Nuestra alineación internacional es con aquellos que defienden la paz, los que defienden el libre comercio, la libertad y la democracia. Obviamente los comunistas no están ahí. Yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. Si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros 2 mercados más importantes. Por lo menos raspen un poquito cuando escuchan esas cosas. Mi gobierno va a ser el gobierno más austero que recuerde la República Argentina. Aquellos emprendedores que le va bien son héroes, son benefactores sociales. Muchachos, son ustedes. Ustedes son los que tienen que poner de pie a la Argentina. Yo me comprometo a sacarles el Estado de encima. Lo que queremos es un país que tenga un norte productivista. Queremos un país con inclusión de las pymes e inclusión de la gente, inclusión social, poder generar empleo. Argentina necesita, desde el 10 de diciembre, un gobierno de unidad nacional para dar vuelta a la página y empezar a encontrar el camino de la construcción de las políticas de Estado, porque tenemos que bajar impuestos, porque tenemos que ir a buscar a los que compiten de manera desleal, porque tenemos que avanzar en reformas desde el punto de vista de la simplificación tributaria, y espero que el 10 de diciembre los industriales estén sentados a la mesa compartiendo el proyecto industrial de país, porque por sobre todas las cosas, defender nuestra soberanía, defender nuestra patria, es defender nuestra industria y su capacidad de generación de empleo.
Buen informe de lo que pasó en las últimas semanas. Esto parece que fue hace una vida, pero ocurrió hace unos días solamente. Como les decía, estamos con José Urtubey, exdirigente de la Unión Industrial Argentina, miembro actualmente y director de Celulosa Argentina. Además, José, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Creo que sos reincidente, ¿no? ¿Ya habías venido alguna vez? Vine alguna vez. Cuando son reincidentes lo festejamos. Significa que tan mal no la pasaron. Nunca. En Desiguales. Jamás. Escuchabas con atención el informe. Fue muy interesante todo lo que ocurrió en el Consejo de las Américas, ¿no? Porque ahí expusieron los tres ante empresarios. ¿Qué opinas? Y ese día particularmente estaba el tema de los BRICS. Se había anunciado de parte del Poder Ejecutivo la inminente incorporación de Argentina a los BRICS, que me llamó la atención quizás la politización del tema. Yo creo que para Argentina es positivo desde ya la incorporación en los BRICS desde el punto de vista comercial, y que creo que hay que distinguir lo que es lo comercial de lo político. Entonces, sobre todo en un aspecto electoral, en un momento electoral, empezar a politizar un tema en donde comercialmente es favorable para la Argentina, hablar en términos peyorativos, donde están los principales mercados con los cuales estamos comercializando. Podríamos hablar de Brasil, de China, de India. Entonces, creo que desde ese lugar a mí hoy, una primera reflexión que quería compartir es que me preocupa que se vaya al extremo la Argentina, con algún eventual gobierno, en donde todo lo que es el comercio exterior y las relaciones internacionales terminen siendo ideologizadas, terminen siendo sesgadas, en un momento sobre todo que el mundo está yendo a una regionalización. O sea, eso de China no, Estados Unidos sí, por supuesto, no tiene mucha lógica. No tiene lógica, y sobre todo fíjate que después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania, que todavía continúa, digamos, después de estos episodios, las cadenas de valor se están en algún punto regionalizando, es decir, lo que se llaman de proximidad, los nearshoring, los friendshoring, es decir, cada cadenas de valor están llegando a una suerte de desglobalización, fortaleciendo sus aparatos productivos los principales países, y nosotros quizás escuchamos alguna posición electoral que dicen que vamos a alguna apertura indiscriminada sin entender lo que esto significa en el mundo, ¿no? O sea, Milei y su reivindicación del menemismo y decir abrimos todo, a la industria muy bien no le cae. Pero lo que pasa es que ya fue una receta que cayó mal, es decir, ya está comprobado que no funcionó. Fíjate que inclusive Estados Unidos, que podríamos hablar que es la meca del libre cambio y del libre empresa, trabaja sobre un concepto nacionalista en términos de sus cadenas productivas. Sí, pero eso pareciera, de hecho Trump fue muy nacionalista en su gobierno. Por supuesto, entonces nosotros siempre en la Argentina, si vos revisás los periodos históricos, hemos derrapado, nos fuimos al pasto cuando quisimos ser más papistas que el Papa, es decir, ir más allá de lo que ningún país va. Por supuesto, Estados Unidos después empiezan con medidas pararancelarias, proteccionistas de distinta índole, pero porque cuidan sus cadenas productivas. Y esto no significa estar cerrados frente al mundo. Podemos competir, pero claramente para poder competir tenemos que estar en igualdad de condiciones, entendiendo que somos todavía un país en vías de desarrollo. Ahora, esto ustedes, no te pregunto vos, sino desde la Unión Industrial Argentina, del sector al cual perteneces, ¿se lo dicen a Javier Milei? Bueno, sí, particularmente yo lo vengo sosteniendo de la misma forma que vengo sosteniendo la inconveniencia de la dolarización. Es decir, vos no podés corregir los desequilibrios macroeconómicos parcialmente desde lo monetario. Es decir, una cuestión filosófica. No puedes, una parte no arregla el todo. Es decir, acá tenés que tener una integralidad de visión. Y es por eso que circunscribirlo a lo monetario y encima encorsetando a la economía que no te permita tener capacidad de reacción frente a externalidades negativas, que no te permita tener cierta autonomía, que termines vos importando lo que es la inflación americana, que muchos te dirán, el razonamiento simple te dirán, bueno, la inflación americana son 5 puntos al año y acá tenés, no sé, 110. 100 puntos, 110, 120. Bueno, me parece que es no entender justamente que cuando hagas la conversión a los tipos de cambio y cuando pase el tiempo, y muchas veces en la historia, en la pandemia la última vez, Estados Unidos puso a disposición de su sector privado 30% de su PBI.
obviamente emitiendo dólares, obviamente emitiendo inflación. Sí, ¿cómo lo vas a emitir acá? Y no solo cómo lo vas a emitir, sino que vas a terminar importando eso con una conversión específica mucho más alta que te va a destruir el empleo, las cadenas productivas. Y esto, tuviste un pantallazo muy claro en los fines de los 90, cuando tenías la mitad de las empresas quebradas, el campo quebrado. Entonces me parece que volver sobre recetas, y quizás mucho más extremas, es desde ya inconveniente, ¿no? ¿Flor? Sí, José, imagino estabas el viernes, ¿no? En el Día de la Industria allí en Entre Ríos. Lo vi, estaba en Salta, pero lo vi. Ah, bueno, que estuvo Darío Epstein, economista de La Libertad Avanza, y dijo: los industriales van a tener 2 años, menos de 2 años, dijo, para prepararse y después apertura importadora. Eso te consultó. ¿Llega un industrial en 2 años si le baja, si ponen las condiciones que decía Darío Epstein, le bajan los impuestos por un lado? Si llega y si crees que efectivamente va a pasar todo eso que dice, que si con sacarle el pie de la cabeza al industrial, decía Epstein, ya está con eso, digamos, ¿todo eso sirve? Mira, yo en primer término creo que me gustaría escuchar más el programa de cómo van a generar las condiciones para poder competir. Primero, no nos olvidemos que todavía somos un país en vías de desarrollo, con lo cual tenés ciertas asimetrías naturales con países desarrollados a la hora de competir. Ahora, que me digan, la recuperación del crédito productivo en 2 años, ¿vamos a estar a niveles comparables con la región? Por ejemplo, hoy tenés 10% sobre PBI, de crédito del sector privado, productivo mucho menor ese porcentual. ¿En 2 años me vas a poder poner a disposición la misma cantidad de crédito productivo que tienen mis competidores? ¿Me vas a poder bajar la carga impositiva al nivel que tienen mis competidores? Porque, por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto que es provincial. Es decir, la nación lo puede bajar. Por eso te digo, no solo hay, obviamente, jurisdicciones que no son competencia de la nación, que son de las provincias, sino que creo que es subestimar el problema en el cual estamos hoy. Es decir, hoy la economía tiene un problema macroeconómico y necesita revisiones. Podríamos después hablar desde dónde vienen, desde qué momento vienen, pero la cuestión es que en 2 años mostrar un plan de que me van a poner en condiciones a mí como para poder competir, es cuanto menos una utopía. Entonces, creo, hay países que les llevó 10 años, a Irlanda les llevó 10 años medianamente estabilizarse y hoy es un país modelo en términos de competitividad y de productividad. A Israel, otros 20 años. Entonces, cuando vienen livianamente y te dicen, no, en 2 años te abro la importación, te pones al día, creo que por lo menos no entender la dimensión del problema en la que está la Argentina. José, te pedimos que te quedes. Debemos hacer un corte muy breve y seguimos aquí en Desiguales. Dale. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en 2, Team TV o Team Internet. Soy Team Magazine de la tarde haciendo home office. Shh. Team, ¿te venís a ver una peli a casa? Nunca falla. Yo soy Team Reality. Te veo Gala de Eliminación. El repechaje. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Presidente del team, los deportes se miran en la tele. Yo soy Team Amo la tele. Pero para gorditos. Paren, yo soy Team Todo Junto. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Tener Movistar con todo es tener Movistar Fibra, premiada como la más rápida del país, verificada por 3ª vez por el Speed Test de UCLA, porque desde que ganamos la 3ª, ganamos todo. Con Movistar Fibra gano yo, streameando como un campeón, sin lag, sin microcortes y sin filtros. También nosotras, con Futuro y con todos los dispositivos conectados al mismo tiempo. Gano yo. Con misma velocidad de subida y de bajada. Además, viene con Movistar TV gratis. Con Movistar con todo, siempre salís ganando, porque tenés la internet más rápida del país, Movistar TV y tu celu con más gigas. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA.
Con mi equipo, encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. María Becerra habla de su éxito internacional y de su noviazgo con el cantante Jay Ray. En la cima de los charts, la nena de Argentina logró posicionarse en Hollywood y en la industria musical. Exclusivo. Daniela muestra su panza de 14 semanas. La hermana de Milei. Javier se siente un rockstar. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la red carpet. Tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. ¡Alguien que nos ayude! Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Estrena el 31 de agosto. Seguimos en Desiguales, estamos con José Urtubey. Industria, actividad económica, proyectos de gobierno. Hay algo muy interesante que siempre que viene alguien de empresario o industrial lo charlamos, y es que, de hecho, con el Vasco de Mendiguren siempre se lo preguntamos, ¿no? Le decimos, Banco, pero en tu entorno hay una cosa ideológica al momento de votar, más allá del bolsillo, más allá de la macroeconomía del país y demás. ¿Milei viene a romper un poco con eso? Con el hecho de decir, bueno, por ahí, como lo que me propone es medio zarpado, ¿dejo de votar ideológicamente o no? O sea, ¿voto más un poco con la lógica? Yo creo que en el proceso electoral que estuvimos experimentando se presentó un fenómeno distinto, que es quizás de un cúmulo de frustraciones o de insatisfacciones de la población que la canalizó por ese lado independientemente de lo racional, independientemente, no son solamente cuestiones direccionadas por aspectos económicos. Quizás otra persona tenía algún reclamo sobre la conducción de determinados aspectos sociales y también lo canaliza por ese lado. Me parece que es mucho más allá de lo económico y por eso no veo necesariamente, desde mi punto de vista, una cierta racionalidad. O dicho de otra forma, hay una racionalidad de mostrar un descontento a las consecuencias que puedan llevar, independientemente si es bueno o malo. Vos sos salteño, José, ¿te sorprendió el resultado en Salta? Porque le fue muy bien ahí a Milei. Sorprendió por dos cuestiones. Primero, que el fenómeno alcanzó un 52% en la provincia. Y había ganado la reelección el gobernador peronista, ¿no? Sí, 52%. Y se dieron casos de, por ejemplo, Rivadavia Banda Norte, donde ganó muy bien, lugares muy, digamos, descentralizados de la provincia que por lo general les cuesta llegar a los nuevos candidatos, nuevas figuras, y en este caso llegó bien. Y tiene que ver un poco con esta insatisfacción que hablábamos, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora, desde el empresariado, cuando se debate entre ustedes, ¿no? Digo, se reúnen en el Congreso de la UIA o estuvieron en el Consejo de las Américas o en cualquier ámbito que sea, ¿qué se dice? ¿Se veía venir o no? No se veía venir y si bien obviamente estamos en un plano de democracia que es lo más importante en estos 40 años, creo que hemos crecido mucho. Sí creo que frente a la incertidumbre no hay cierta claridad de por dónde va a llevar eventualmente un extremo la Argentina la conducción de lo que es el país, ¿no? Y eso genera cierta preocupación, te diría. ¿Flor? Sí, ¿y crees que el industrial le tiene miedo a Javier Milei, miedo, pánico, alguno de esos sentimientos? Y también a Patricia Bullrich, porque digo, yo pienso, vos fuiste uno de los primeros industriales que durante el gobierno de Cambiemos fuiste muy crítico por lo que pasaba con la actividad, con el empleo. Después se sumaron otros, pero ahora ¿crees que volvió ese miedo o realmente están tan enojados con la situación actual de las importaciones y todo que quieren otra cosa? No, yo creo que, no sé si la palabra sería miedo o preocupación de no entender la profundidad de la situación económica y quizás cómo se debería conducir el reencauzamiento. Por ejemplo, acuérdense en el año 2015, y efectivamente fui de los primeros que lo marcó esto, cuando se levantó el cepo de golpe en ese momento, el dólar estaba... Te voy a frenar, José. Espérame porque habla el ministro de Economía, así que escuchémoslo, después te preguntamos sobre lo que dice. el primer plato. Así que, bueno, primero, muy buenas noches a todos y a todas. Y quiero
En primer lugar, decirles gracias. Sé que de 100.000 a 5 millones, todos y cada uno de los que están acá o de las empresas en las que trabajan o por la invitación que les hizo la empresa, pero todos, de alguna manera, dieron una muestra de confianza un poquito mayor que el voto, que es poner un poquito del ingreso propio en función de acompañar nuestros sueños, nuestras ideas, nuestros proyectos, que son, de alguna manera, la invitación que hacemos a los argentinos a construir un país mejor. Así que vaya de todo corazón mi agradecimiento y sobre todas las cosas mi reconocimiento, porque en 40 años de democracia uno de los grandes desafíos es construir el financiamiento de la política para que después no aparezca la sospecha de la venta de candidaturas y de alguna manera las fuerzas políticas tengamos la capacidad de convocar y demostrar, como vamos a mostrar terminada la cena, en la página de internet y en la página de la Cámara Electoral, el aporte de todos y cada uno de los que contribuyeron y contribuyen a financiar nuestra campaña y de alguna manera a permitirnos contarle a los argentinos cuál es el país en el que creemos. Así que gracias de todo corazón. Sé que hay funcionarios, militantes, empresarios, pymes. Gracias a cada uno de ustedes. Lo valoro enormemente, enormemente. No así a los periodistas que se colaron con la invitación de alguna empresa. No, está muy bien también. No se me enoje, Mariana, es una broma. Quiero en primer lugar contarles que siempre es mucho más fácil pararse en una campaña desde la destrucción que desde la construcción, desde la oposición que desde la representación del oficialismo. Lo digo con la autoridad de haber sido candidato oficialista en algún momento, teniendo que reelegir como intendente, y opositor en algún otro. Y siempre, como en toda tarea en la vida, aparece como mucho más atractivo, inclusive mucho más atractivo para la sociedad, el desnudar la falencia del otro que el pararse en la cuestión propositiva. Y mucho más cuando uno se para en un contexto muy particular. A Argentina le han tocado transitar años muy difíciles. Difíciles porque en el año 2018 el gobierno de entonces tomó una decisión casi criminal: construir un cepo de crecimiento y desarrollo para la economía argentina tomando un crédito impagable, pero sobre todas las cosas condicionando en un programa de revisión cada 90 días la decisión de la autoridad económica y política de nuestro país. Programa que fue renegociado con sus más y sus menos, pero que sigue siendo un enorme condicionamiento para el desarrollo de la Argentina. Y cuando Agustín describía el programa de desarrollo exportador que vamos a presentar en muy pocos días con un gran equipo con el que trabajamos hace casi ya 3 meses, mirando sector por sector de la economía, porque más allá de esta coyuntura que nos toca administrar de crisis,
que está terminando, vemos que lo que viene para la Argentina es muy importante si lo sabemos aprovechar, si lo sabemos explotar y si lo sabemos de alguna manera administrar para transformarlo en un proceso definitivo de crecimiento de nuestro país. Y nos va a dar ese programa de desarrollo exportador del que hablaba Agustín, de alguna manera la autonomía y la libertad definitiva que en términos de desarrollo económico, pero también en términos de autonomía política, necesita nuestro país. ¿Qué hay que entender para eso? Primero, el mundo en el que nos toca vivir. Estamos frente a un momento único para la Argentina en términos de aprovechamiento de los recursos naturales y de capital humano que tenemos. Estamos en un momento único para el desarrollo no solamente del sector agroindustrial, en un mundo en el que la seguridad alimentaria y la batalla por las proteínas juega un papel central, en el que Argentina, junto con Brasil y Paraguay, representa el 21% del total de las proteínas que consume el mundo, pero además en el que Argentina, con investigación aplicada y desarrollo agroindustrial, puede crecer todavía mucho más. Y no solamente generar mucho más trabajo argentino exportado al mundo, sino exportaciones con valor agregado. El año que viene seguramente esto que fue un drama, la sequía, que quedará como un mal recuerdo, que nos costó 21.000 millones de dólares menos de exportaciones, se va a transformar en un primer gran año que debe ser el piso para el desarrollo del sector agroindustrial en la Argentina. Aspiramos y creemos que el 2024 va a ser un año de un saldo positivo muy superior al del 2022. Más de 15.000 millones de dólares adicionales a lo que exportó en el sector agroindustrial Argentina en el 2022. Y alguien me podría decir, pero eso nos pone en empate. Y es cierto, nos puede poner en equilibrio de balanza comercial si miramos solamente el sector agroindustrial. Pero no miramos ya solamente el sector agroindustrial, porque efectivamente la finalización del gasoducto Néstor Kirchner de Tratayén a Saliqueló, la puesta en marcha del reversal del norte que une la Carlota y Tío Pugio con el gasoducto del norte y que le permite a la Argentina aspirar en el 2024 a exportaciones de gas al norte de Chile y a Brasil, usando además la capacidad instalada de Bolivia, nos pone en la oportunidad también en el 2024 de tener un saldo positivo de entre 9 y 14.000 millones de dólares en el sector energético. Para que tengamos claro, este año vamos a terminar nuestra balanza energética empatada. A partir del crecimiento de la inversión de más del 42% respecto del año pasado en Vaca Muerta. Pero seguramente, cuando comparamos el 2022 con el 2024 y vemos que pasamos de 7.000 millones de dólares negativos a más de 12.000 y hasta 14.000 millones de dólares positivos, dependiendo de la finalización de los oleoductos, nos damos cuenta de que nuestra cuenta comercial, nuestra balanza comercial, puede terminar siendo esa plataforma que necesitamos
para recuperar la credibilidad, la confianza y la fortaleza de nuestra moneda. Porque cuando se habla de entregar la soberanía en términos de señoriaje, que no es ni más ni menos eso que la dolarización o la dolarización cobarde, esta de la doble circulación, es de alguna manera el resignarse a perder la capacidad como país de elegir cuál es el proyecto de desarrollo. La competitividad de nuestra industria, los sectores a desarrollar, la elección de vectores estratégicos, asumiendo cuál es nuestra capacidad instalada más competitiva o la que más empleo nos genera. Es una elección que se puede hacer cuando uno tiene soberanía económica. Y la soberanía económica depende, entre otras cosas, de tener la capacidad de acuñar su propia moneda, pero de hacerla efectivamente creíble. Y para hacerla creíble tenemos que tener una balanza comercial superavitaria. Para hacerla creíble tenemos que tener una economía informal minimizada, porque, digámoslo con claridad, el peso del sistema tributario argentino, la falta de simplificación, la superposición de impuestos entre la nación, las provincias y muchas veces los municipios, también nos generan una pérdida de competitividad y, sobre todas las cosas, la aparición o la multiplicación de la informalidad en la economía y de la informalidad en el mundo del trabajo. Y cuando hablamos de redistribuir ingreso y cuando hablamos de mejorar nuestra participación como sociedad en la distribución de renta, también tenemos que entender que parte del problema a la hora de discutir la posibilidad de tener instrumentos del Estado que mejoren la participación del salario o del ingreso de la sociedad en la distribución de renta depende de tener la economía formalizada. Reconstrucción de moneda, simplificación tributaria, economía formalizada, proyecto exportador, elección de los vectores de desarrollo económico de nuestra nación son nuestra responsabilidad como hombres de gobierno, pero también como hombres del mundo de los negocios y las empresas. Y es una tarea que debemos hacer en conjunto, entendiendo además que la Argentina tiene que romper esos vaivenes o péndulos que nos ponen permanentemente avanzando y retrocediendo. En algún momento nos plantean que la grieta es entre el campo y la industria, como si fueran antagónicos. En otro momento nos plantean que es entre el interior y Buenos Aires, como si no fuéramos parte de la misma nación. En otro momento, cuando no hay antagonismo en el proyecto productivo o en el proyecto federal de país, nos quieren envenenar con el antagonismo político. Y nosotros desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional bajo la consigna de que en este tiempo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, porque esa es la premisa que nos puede permitir construir un proyecto de nación. Y quiero decirles, porque aparece mucho esta cosa de, bueno, pero si saben lo que van a hacer, ¿por qué no lo hacen ahora? Y efectivamente, lo dicen después de que superamos la crisis, lo dicen después de que intentaron instalar en la Argentina
el quiebre del orden institucional en agosto del año pasado. Lo dicen después de que en la Argentina pusieron al borde de la división social y de la división política a los argentinos, llevándonos al punto de tener que convivir con la impunidad de un magnicidio o de un intento de magnicidio. Lo dicen después de varios intentos de corrida financiera. Lo dicen después de haber tomado deuda y haber usado ese endeudamiento para financiar la fuga de capitales en la Argentina. Lo dicen después de haber bloqueado en el Congreso la posibilidad de saber los argentinos quiénes fugaron la plata porque no aprueban la ley de blanqueo que permite que sepamos quiénes son los que llevaron la plata a Estados Unidos. Lo dicen después de bloquear prácticamente el funcionamiento institucional argentino. Pero sobre todo, lo dicen después de que nos tocó convivir no solamente con la herencia de la peor deuda de la historia argentina, sino de la mayor deuda que el Fondo Monetario Internacional accediera a otorgarle a un país. Después de que nos tocó administrar la peor pandemia del último siglo y concurrir como concurrimos como Estado al rescate y a la protección de millones de puestos de trabajo y salvataje de pequeñas y medianas empresas. Lo dicen después de que en el medio de ese proceso el mundo entrara en una guerra que cambió los precios relativos. Lo dicen después de que nos tocara enfrentar la peor sequía de la historia. Y yo quiero decirles algo. No lloramos. No soy de los que mariconea, soy de los que enfrenta cada uno de los problemas que les toca enfrentar. Y así como mientras algunos en agosto del año pasado se escapaban, yo me hice cargo. Y así como en ese momento me hice cargo entendiendo que tenía una responsabilidad con mi patria, hoy también tengo claro que tengo y tenemos con Agustín y con todos quienes integramos Unión por la Patria una responsabilidad con el futuro. Tenemos una responsabilidad porque está en juego el desarrollo de la industria argentina frente a la idea de las grandes libertades y de romper con China y con Brasil. Yo los invito a que sigamos defendiendo la idea de industria nacional abriendo nuevos mercados para vender trabajo argentino al mundo. Frente a la idea de arancelar las universidades públicas, yo los invito a que defendamos la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, que sigamos ampliando el presupuesto universitario, porque es lo que nos va a permitir que ese sueño del hijo de un trabajador rural llegando a la universidad se transforme en realidad en la Argentina. Frente a la idea de aquellos que creen que hay que destruir al Estado porque todo lo resuelve el mercado, yo los invito a quienes creen en el Estado ayudando con los subsidios de tasa a las empresas para tener competitividad exportadora, a aquellos que creen en la inversión pública como instrumento no solamente generador de empleo, sino también generador de desarrollo en un país con enormes brechas y desigualdades. Yo los invito a aquellos que creen
en la idea del trabajo como motor de la movilidad social ascendente frente a aquellos que creen que hay que eliminar los derechos laborales para pasar a un proceso en el que cada uno se defienda como puede, a que construyamos juntos esa sociedad de iguales. Y quiero además decirles que como nos encanta enfrentar los desafíos que vienen para adelante, así como hasta hoy nos dedicamos a contarle a los argentinos lo que estábamos haciendo para enfrentar la crisis, desde hoy empezamos a contar lo que viene, pero además sin esperar al cambio de gobierno para plantear en el Parlamento o en instrumentos de gobierno los cambios que proponemos. Y desde mañana mismo, con una primer modificación que va a permitir que en los próximos 2 años cada pyme que tome un trabajador no pague aportes y contribuciones para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, porque creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente día a día. Si quieren debatir el futuro, lo vamos a empezar a debatir desde ahora. No le tenemos miedo al futuro, como no le tuvimos miedo a cada problema que tuvimos que enfrentar, porque por sobre todas las cosas no nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina. Gracias por confiar, sigamos confiando y quédense tranquilos. El país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda, pero vamos a seguir gobernando la Argentina. Muchas gracias. Y así... ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Llegó la 5ª edición de Previaje. Armá las valijas y que no se te escape. Apúrate y compra del 1 al 7 de septiembre. Viajá del 29 de septiembre al 17 de octubre, con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Conoce más en previaje.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Estrena el 31 de agosto. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. El candidato natural de la oposición a estar casi en el llano. En noticias de esta semana, la nueva vida de Larreta. Golpeado por las PASO, arma nueva fundación. El ninguneo de Bullrich, la venganza contra Mauricio y su sueño de ser presidente. Además, Esmeralda Mitre, el furioso desembarco en La Nación, vasectomía, una moda en clave feminista, y Aníbal Lotoki, acorralado tras la muerte de Silvina Luna. Revista Noticias. Entender cambia la vida.
Bueno, nos quedamos hasta el final de la palabra de Sergio Massa. Seguramente, Nico, mañana gobierno de unidad como título y este anuncio para pequeños empresarios que no pagarían aportes con un nuevo empleado. Exactamente, cada nuevo empleado, eso acaba de anunciar, cada nuevo empleado que tome una pyme no hará los aportes patronales por 2 años, lógicamente estimulando el empleo en blanco, ¿no? Bueno, será hasta mañana, programa especial hoy con esta modificación de horario. 9 de la noche, mañana martes nos volvemos a encontrar. Chau.